Bueno, buenas tardes. Gracias por venir, a los que han venido al museo y gracias a los que nos están siguiendo desde casa o desde donde sea a través de la emisión en Internet. Hoy estoy muy contento de darles la bienvenida a todas a esta conferencia especial que tenemos con motivo del Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Y claro, como aquí nos dedicamos a la ciencia, pues queremos hablar del papel de la mujer en ciencia. Entonces, bueno, no me voy a enrollar más, solamente pedirles o recordarles, como siempre, que tenemos que ser muy estrictos con el cumplimiento de las medidas, como mantener la mascarilla todo el tiempo que dure el evento, permanecer en los asientos que tienen asignados, que tiene que ser el que está en su entrada. Y nada más, yo no me voy a enrollar más, le voy a dar la palabra a Marilyn del Grupo de Observadores Astronómicos de Tenerife, mandarle un saludo muy cariñoso al presidente Juan Carlos, que no ha podido venir, pero esperemos que se recupere pronto de un pequeño problemilla. Le mandamos un saludo a Juan Carlos y Marilyn, cuando quieras. Sí, te dejo el micrófono. Gracias, Héctor. Vale. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo anual Astronomía para Todos que el GOAT organiza en colaboración con el Museo de la Ciencia y el Cosmos de la Red de Museos de Tenerife. Hoy, día 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer. Es un día para reivindicar la igualdad entre mujeres y hombres. Desde hace muchos años, el 8 de marzo es un día que celebra los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora la larga historia de luchas y sacrificios para conseguir esos derechos. En la actualidad, se organizan marchas y manifestaciones en todo el mundo para denunciar que todavía queda mucho camino por recorrer hasta alcanzar la deseada igualdad real entre hombres y mujeres y romper ese techo de cristal que impide a las mujeres llegar a puestos de alto nivel. Las normas no escritas de la sociedad durante muchos años han dado por supuesto que hombres y mujeres tienen que hacer cosas diferentes en función de su sexo y eso debe cambiar. A continuación tenemos el placer de recibir un mensaje de Kika Fumero, directora del Instituto Canario de Igualdad. Kika nos traslada que le hubiera encantado estar aquí entre nosotras, pero por motivos de agenda le ha sido imposible, así que nos ha enviado este mensaje. Hola, muy buenas. Soy Kika Fumero, la directora del Instituto Canario de Igualdad. Antes que nada quería agradecer la invitación a formar parte de este espacio a través de este vídeo y de este mensaje. Espacios tan necesarios porque, bueno, pues a pesar de todos nuestros esfuerzos y de los avances que hemos hecho, las mujeres seguimos apareciendo todavía en un segundo plano, máxime en el mundo de la ciencia. Es fundamental e imprescindible visibilizar nuestra presencia, nuestro trabajo y nuestro pensamiento y nuestra contribución a la historia de la ciencia y la presencia que tenemos también en ella, aunque aún no es tanta como queremos. Desde el ICI, desde el Instituto Canario de Igualdad, somos conscientes de la importancia y de la responsabilidad que tenemos desde esta institución de visibilizar los referentes en el mundo de la ciencia, no solo por justicia, sino también con el fin de crear referentes en los que se puedan ver reflejadas las nuevas generaciones, ¿no? Es importantísimo generar una memoria histórica para sentirnos reflejadas en ella y poder conseguir que cada vez más niñas y cada vez más jóvenes se sientan atraídos por la ciencia y les permitamos desarrollar el máximo de sus capacidades libremente y puedan acceder a ella y participar y contribuir al avance del mundo de la ciencia. Por ello, desde el área de coeducación del Instituto Canario de Igualdad, hemos creado una serie de materiales didácticos destinados a visibilizar a aquellas mujeres que han contribuido y que contribuyen hoy en día a nuestra historia. Es decir, mujeres que, bueno, que ya no están entre nosotras, que forman parte de esa genealogía científica de mujeres, y también mujeres que, bueno, pues que están vivas y que actualmente están trabajando en este área y en este mundo. Les deseo toda la suerte del mundo, que seguro que este espacio será un éxito. Muchísimas gracias por generarlo y por crearlo, y espero que sigamos y que podamos y tengamos la oportunidad de seguir creando sinergia especialmente para, como decía antes, para generar referentes, para construir esa genealogía
y esa memoria histórica, y para que las nuevas generaciones puedan sentirse identificadas y en este mundo, en este área científica, y cada vez más seamos más mujeres las que formemos parte de ella. Muchísimas gracias y hasta pronto. Bueno, pues gracias, Kika, por tus palabras y por tu mensaje. Bueno, decirles que yo soy aficionada a la observación astronómica desde hace poco tiempo. No sabía dónde acudir para informarme, para que me orientaran. Encontré a través de las redes sociales la asociación GOAT y no dudé ni un instante en contactar y pedir información. Temía encontrarme con esa red invisible de machismo, pero no fue así. Ahora, después de un tiempo, puedo asegurar que me han tratado fenomenal, ofreciéndome toda la información que he necesitado y apoyándome paso a paso en mi evolución como aficionada, como a cualquier otra persona que contacta con el grupo. El GOAT es una asociación que promueve la igualdad, el apoyo mutuo, no discrimina por razón de sexo, edad o conocimiento. Solo basta con tener interés por la astronomía o la astrofotografía para entrar a formar parte de un grupo de personas que disfrutan cada minuto de su afición. Hoy Sandra nos hablará de grandes mujeres, de esas astrónomas ocultas que han realizado grandes contribuciones a la astronomía y no han tenido el reconocimiento que merecían. Pero antes de que comience, me gustaría dar la palabra a otra gran mujer que, al igual que Sandra, es referente para todas las jóvenes canarias y que con mucho trabajo y esfuerzo ha logrado alcanzar sus objetivos. Ella es Casiana Muñoz, doctora en Ciencias Físicas y subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, y un montón de cosas más que no me cabían en el papel y, por lo tanto, no puedo continuar. Le cedo la palabra. Bueno, yo he pedido permiso al organizador, que es el director del museo, Héctor, y me ha dicho que como soy la última que habla con este micrófono, me puedo quitar la mascarilla. Y aprovecho para darle las gracias al museo y a la asociación que también están llevando por organizar esta serie de conferencias que creo que son muy importantes. Y además quiero darles las gracias por haberme pedido que yo haga hoy la introducción de Sandra, que la haré en un momentito, en un día tan especial, el 8 de marzo. Les dije que sí, con mucho agradecimiento y con una cierta preocupación, porque es muy difícil no decir muchos tópicos un día como hoy. Entonces yo lo que hice, bueno, primero ya me han presentado, no me presento, pero lo que hice fue irme a una gran sabia, que es la Wikipedia, para ver qué pasó el día 8 de marzo. El día 8 de marzo nosotros estamos aquí de celebración. En toda celebración, como cuando uno cumple años, yo creo que uno festeja, por otra parte se alegra de sus logros, e intenta hacer una revisión y normalmente, por lo menos yo, intento hacer un plan de futuro. Y creo que eso es lo que hay que hacer en un día como hoy. Entonces, por eso, leyendo en la Wikipedia, vi que este día, todas las efemérides se ponen un día y la historia no es exactamente eso desde el principio. En particular, en este día pasaron muchas cosas que se celebran, lucha de los trabajadores, en las cuales las mujeres participaban, y otra serie de eventos que han ido evolucionando con el tiempo. Y de hecho hoy también, oyendo las noticias, oí que el eslogan de las manifestaciones, las pocas o las concentraciones que hagan hoy, es: sin mujeres no hay revolución. Yo creo que eso es un dato que es interesante reflexionar, porque la revolución en el sentido amplio, profundo de la palabra es un cambio esencial, un cambio que afecta a toda la sociedad. Eso es una revolución. Entonces, sin mujeres no hay revolución, eso no hay duda, por muchas razones. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué las mujeres no estamos tan presentes como deberíamos? Pues también me fui a ver qué pasa en el Instituto de Astrofísica de Canarias. En el instituto somos 400 y pico personas en diferentes áreas: administración, investigación, tecnología, enseñanza. De todo ese conjunto hay 100 y pico mujeres, ¿vale? Y después, si te pones a mirar qué puestos o qué cargos tienen esas mujeres, te das cuenta de una cosa. Primero, una cosa por la que tenemos que felicitarnos: en las facultades de ciencias, de tecnología, ahora muy diferente a cuando yo empecé, que tampoco tengo tantos años,
hay muchísimas mujeres. Cuando yo empecé no, estábamos muy pocos. La Facultad de Ciencias Físicas eran casi siempre hombres. Entonces ahí tenemos que estar contentos. Ha habido un cambio esencial. Si seguimos más adelante, en nuestro instituto tenemos muchos estudiantes para hacer el doctorado. Y cuando llegamos ahí, pues también tenemos muchas mujeres. Es una competición libre, la gente se presenta y se elige en base a su currículum. Y tenemos un número similar. Tenemos muchas estudiantes haciendo el doctorado. Cuando llegamos a la siguiente fase, porque la carrera de investigación es un poquito larga, cuando ya entramos en lo que son los postdoctorales, son personas ya con 26 años, un poquito más, ya empieza a haber menos. Cuando llegamos a la siguiente fase, insisto que nuestra carrera es un poquito larga, cuando ya empiezas a tener puestos fijos, que se llama, el número baja muchísimo. Y cuando pasa a los puestos de alta responsabilidad, el número es pequeñísimo. ¿Y eso por qué es? Pienso yo. Bueno, porque yo pienso que nosotros necesitamos una revolución cultural. Todos necesitamos una revolución cultural. Una revolución en la que todos comprendamos que todos tenemos que participar en todo. Y en la que todos comprendamos, también los hombres, que el tipo de esquema que se usa hoy día en los puestos de responsabilidad también está muy antiguo. Entonces creo por eso que hace falta una revolución cultural en la que estemos todos. Y solo con esa revolución cultural se llegará a un objetivo que también ponía la Wikipedia del 2021 para que en 2030, me parece decía, nuestro planeta sea 50-50. Porque en ese caso, en realidad, estaremos de fiesta como sociedad, porque culturalmente lo habremos conseguido. Entonces yo diría, además de que sin mujeres no hay revolución, sin cultura y sin ciencia no hay revolución posible. Y esa es para mí una reflexión del día de hoy. Después los organizadores me pidieron que yo hablara un poco de mi trayectoria. A mí es una cosa que no me gusta nada hacer. Me parece que para mí es pretencioso y para ustedes debe ser aburridísimo. Sin embargo, hoy, entre los muchos vídeos que hemos recibido, ha habido uno que me ha parecido muy bueno, que ha llamado mi atención. Es un vídeo en el que aparecen muchas niñas y el lema es acabar con la brecha de, me parece que llamaba, de los sueños. Estaba en inglés. Entonces decía, romper la brecha de los sueños. Primero, como concepto es precioso. Entonces en ese vídeo aparecen unas niñas que solo dicen, ¿por qué yo no, o sea, si yo quiero, por qué yo no puedo soñar ser arquitecta? ¿Por qué yo no puedo soñar ser científica? ¿Por qué yo no puedo soñar ser escritora? ¿Por qué yo no puedo soñar ser política? ¿Por qué yo no puedo soñar ser...? Y en el fondo los sueños son los que construyen lo que cada uno acabamos siendo. Entonces, al margen del concepto romántico, es lo que nos lleva durante un tiempo muy largo de nuestra vida. Y esos sueños se construyen con referentes. Nosotros no soñamos en abstracto, nosotros soñamos sobre las realidades que tenemos alrededor. Y esa es la tristeza de que cuando uno tiene, la tristeza de la desigualdad, cuando uno tiene un entorno que te invita poco a soñar, tienes que ser extraordinariamente extraordinario o extraordinaria para poder hacerlo. La mayoría de la gente nos quedamos con el horizonte que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, al ver ese vídeo, por primera vez en mi vida, pensé, pues que a lo mejor sí es importante que las personas que por diferentes razones hemos conseguido nuestros sueños lo contemos. Pero de verdad les digo que hasta hoy había pensado que eso no me estaba... ¿no? Porque implicaba algo que no me gusta hacer. Entonces creo que ese vídeo es muy inteligente y sí creo que los sueños son los que nos llevan a cada uno de nosotros a conseguir ser más, a hacer más, a aprender más, a luchar toda la vida, a evolucionar toda la vida. Entonces por eso, porque quiero de alguna manera contribuir al sueño de alguien, les voy a decir que yo siempre supe que quería estudiar desde muy pequeñita, porque considero que solo el conocimiento y la capacidad de razonar nos hace libres. Eso debió decirlo alguien, pero es profundamente cierto. Una persona que no sabe y que no razona está completamente perdida en la vida. Con lo cual yo tenía clarísimo que quería estudiar.
Llegado un momento, cuando tuve que elegir, decidí estudiar ciencias únicamente porque me resultaban un poquito más complicadas. Y en ese momento, pues a mí me gustaba el reto. Y estudié ciencias. Después, cuando terminé, estudié física. De nuevo por lo mismo, porque me parecía una disciplina muy interesante. Hay muchas disciplinas interesantes. O sea, yo creo que aquí yo no voy a hacer proselitismo de la astronomía, que es una preciosidad de profesión. Pero estudiar, en cada momento de la vida, uno va eligiendo. Y yo creo que siempre hay que elegir, seguir adelante, aprender más y estudiar más. Después llegó un momento que terminé física y me dieron una beca y me vine al Instituto de Astrofísica de Canarias. Hasta ese momento yo no sabía nada de la astronomía. Me van a perdonar los excelentes astrónomos aficionados que saben infinitamente más, no de lo que yo sabía ahora, quizás de lo que sabía antes, por supuesto. Entonces, con todo esto, en el camino, ¿qué pasó? En el camino pasó que yo no creo que haya nada que yo no pueda hacer. No creo que haya nadie que me pueda decir lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Con lo cual, en el camino, yo me siento orgullosa de considerarme una persona muy libre. Y eso al final ha definido mi situación actual. Y debo decir, para aquellos que estén desilusionados porque no he tenido ese amor por la astronomía desde era pequeña, yo no creo en los flechazos. Yo tengo un gran amor por la astronomía ahora. Y ha sido un amor que se ha ido construyendo a través de las decisiones que he tomado en mi vida. Y la profesión que tengo ahora es, en mi opinión, insuperable. El conocimiento del universo es de las cosas que más satisfacción te puedes dar como persona. Y, desde el punto de vista más pragmático, mi entorno de trabajo es ideal. Trabajo en equipo, trabajo con gente que es muy razonable, es gente muy capaz, es gente que se lo cuestiona todo. Son grupos mestizos, en el mejor sentido de la palabra. Estamos todos mezclados, hombres, mujeres, gente de otros países. Para mí ese es el paradigma de la felicidad. Con lo cual, si se trata de construir sueños, yo diría que mi vida es lo que habría sido mi sueño si lo hubiera pensado de un modo más racional. Pero no lo he hecho así. Lo he construido a partir de ir evolucionando. Y quizás ese es el modo de que algunas personas pueden hacerlo. Pero si necesitan referentes, yo me ofrezco con mucho gusto para hacerlo, porque realmente creo que hay que pelear por eso. Y ya voy a terminar porque he hablado demasiado, porque en realidad la protagonista aquí hoy es Sandra Benítez. Y ella es un ejemplo de cómo una persona puede ser muchas cosas, porque tiene inquietud, porque tiene capacidad y porque tiene dedicación. Esas son más o menos la clave. Entonces, ella es física, ella ha hecho el doctorado en astrofísica, ha estado en el extranjero estudiando su tema que era relacionado con la cosmología. En un momento también se ha interesado por el periodismo, por la divulgación científica. Eso es otro campo diferente, lo ha estudiado hasta saberlo bien. Se ha metido en proyectos educativos, porque la educación es fundamental para todos. Y en conjunto yo creo que tiene un currículum lo más, entendería yo, más multidisciplinar que uno puede pensar. Yo creo que es un referente. Y además de todo eso, ha hecho el trabajo de preparar una charla para todos nosotros, recopilando toda la información para todos nosotros, haciendo gala de una gran generosidad que, bueno, ahora puesto a barrer para adentro, creo que es una cualidad bastante femenina. Entonces creo que vamos a darle las gracias y a escucharla. Hola, hola. Ahora sí. Vale. Bueno, emocionadísima estoy aquí con tus palabras, Casiana. De verdad, muchísimas gracias. Para mí es un placer, bueno, pues hablar después de ti, que eres una de las pioneras en la astronomía en nuestro país. Te agradezco de verdad de corazón las palabras. Y también un placer pues estar aquí en el museo y agradecer muchísimo a Héctor y por supuesto al GOAT por la invitación para hablar de un tema que para mí es uno de los que más me gusta tratar, ¿no? Y en especial en un día como este. Hoy lo que vamos a descubrir son algunas de las mujeres astrónomas, no todas, pero algunas,
que hicieron contribuciones fundamentales a la astronomía, pero no aparecen en muchos de los libros, no se sabe de ellas. Y a mí me gusta mucho hablar de esto en los institutos, en los centros educativos, en los que trabajo mucho, justamente para romper esa brecha de sueños que decía Cassiana, ¿no? Realmente se ve que hay todavía muy pocos referentes en los libros de texto, por ejemplo, de secundaria, de mujeres que hayan hecho cosas importantes en la historia. Hay solamente un 12% en las referencias en los textos educativos y que cae a un 7% cuando hablamos de temas de ciencia y tecnología. Con lo cual, esta charla va un poquito de intentar aportar esos referentes para que las niñas y jóvenes pues, sepan que la astronomía y la ciencia es algo para ellas. Y además también esta charla lo que pretende es romper un poco esa idea de que las mujeres acabamos de llegar a la ciencia hace un par de días o incluso durante este siglo, ¿no? Realmente nosotras hemos estado en la ciencia durante muchísimo tiempo y entonces voy a presentaros un par de personajes históricos y, bueno, obviamente nos voy a poder contar toda la vida y obra de todas estas mujeres porque son muchísimas, pero sí algunas pinceladas de lo que han hecho y por lo que han sido importantes, especialmente en el campo de la astronomía. Entonces, vamos a ello. Bueno, como os digo, yo esta es una charlita que siempre hago en los centros. Empiezo siempre con este título de Estrellas silenciadas, también con el título que el Goat escogió de Astrónomas ocultas, pues porque realmente ha habido una ocultación, ha habido un silenciamiento. Y entonces estamos aquí pues ahora hablando de estas mujeres para que todo el mundo las conozca, ¿no? Y cuando voy a los centros educativos, pues siempre empiezo con la misma pregunta, ¿vale? Siempre empiezo planteándole a los chicos si conocen a alguno de estos señores que se ve aquí en la imagen. Yo me imagino que aquí en la sala conoceremos a algunos, ¿no? A ver si alguien me quiere decir alguna cara que les suene, algún nombre que les suene. Vamos, no seáis tímidos. Voy a hablar yo sola. Os suenan todos muchísimos, ¿verdad? Pues Einstein, por supuesto, Newton, Darwin, luego ya más modernos, pues divulgadores de la talla de Carl Sagan, por ejemplo, Stephen Hawking. Nos suenan también, por ejemplo, Aristóteles, ¿no? De los griegos clásicos. Nos suena Kepler, Galileo Galilei, el Renacimiento, la Revolución Científica. Nos suenan la mayoría de los nombres que están aquí, ¿verdad? Incluso la cara nos suena también. Pero luego les pregunto a los estudiantes si saben alguna de estos nombres o conocen alguna de estas caras. Y aquí ya la cosa cambia un poquito, ¿vale? Aunque he de decir que desde los últimos 5 años hasta hoy es verdad que va cambiando, se van sabiendo cada vez más nombres, pero todavía son muy desconocidas algunas de estas mujeres que han sido importantísimas en la historia de la ciencia. ¿Conocemos alguna de estas mujeres? ¿A quién? Dime algún nombre. Katherine Johnson, exactamente. Ajá, Rosalind Franklin. Marie Curie, la gran Marie Curie es la que siempre suelen ser el nombre que todo el mundo sabe, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de Marie Curie, aunque no es astrónoma, pero resulta muy curioso que no todo el mundo sabe que ella fue la primera persona que consiguió 2 premios Nobel en ciencias. En 1903 el premio Nobel de Física y en 1911 el premio Nobel de Química. Fue el primer ser humano que consiguió 2 premios Nobel en esa categoría de ciencias y estuvo durante 50 años con ese récord, ¿vale? Para que luego nos digan que las mujeres no valemos para el trabajo científico. Pues sí, Rosalind Franklin, otra gran olvidada, que además hizo un descubrimiento fundamental, que fue justamente la forma que tiene la molécula de ADN. Ella fue la que tomó esa foto famosa, que realmente era la prueba que verificaba esa forma, y que sus compañeros robaron esa foto, la publicaron sin su consentimiento, y fueron ellos los que luego ganaron el premio Nobel. En estos casos, pues tristemente hay muchos, pero bueno, pues ahora vamos a ir hablando de ellas pues, para que estas injusticias pues, se vayan resolviendo, ¿no? Y podamos conocerlas a todas ellas. Yo no voy a entrar en las mujeres en la ciencia en general, me voy a ceñir a las mujeres astrónomas, porque si no, no acabamos hoy, pero que sepáis que hay muchas, en todas las disciplinas hay un montón de mujeres que han peleado por su lugar y que han hecho además descubrimientos muy, muy importantes. Bien, pues entrando ya en las mujeres astrónomas, solemos pensar que Hipatia es la primera mujer astrónoma, pero hay registros históricos de que ya en el 2.º milenio, antes de Cristo, podemos hablar de una astrónoma, en el amplio sentido de la palabra, ¿vale? Que era Eneduana. Ella era la hija del rey Sargón, del imperio acadio, era la suma sacerdotisa del templo que estaba dedicado al dios de la luna, Nanar, y a la diosa Inanna, ¿vale?
Ella además no solamente realizó medidas y observaciones sistemáticas de los movimientos del Sol y la Luna y los planetas, sino que además dejó una obra muy extensa, poética también, y de hecho se la considera el primer autor de la historia de la humanidad. O sea, fue la primera persona que firmó su trabajo con su nombre, ¿vale? Antes de ella no se encuentra ninguna referencia, o sea, no se encuentra ninguna obra que no fuera anónima. Ella fue la primera persona que firmó sus obras. Y realmente ella se dedicaba a esa contemplación y observación de los astros, por un lado, por motivos religiosos, ¿no? Por todos los cultos que ella realizaba como suma sacerdotisa, pero también para ahondar en el conocimiento del universo. Y ella misma dejó escrito uno de sus poemas, hablaba de ella en tercera persona y decía: la auténtica mujer que posee una sabiduría superior, se refería a ella, es Eneduana. Ella consulta las tablas de lapislázuli, ella aconseja a todos los reinos, era considerada una gran sabia. Ella mide los cielos y mide también la tierra. O sea que había un pequeño componente científico en todo lo que hacía también Eneduana. Pero bueno, realmente si tenemos que hablar del concepto de astrofísica, astrónoma, como lo entendemos hoy, pues realmente tendríamos que hablar de Hipatia, ¿no? Hipatia la conocemos todos, era una neoplatónica alejandrina que realmente fue astrónoma, matemática, una gran oradora, inventora también. Ella perfeccionó muchísimo el astrolabio, que era un instrumento que se utilizaba para medir las posiciones de las estrellas en la bóveda celeste. No los inventó, como se dice en algunos libros, sino que los perfeccionó y los utilizó ampliamente también para hacer medidas de las estrellas, de los planetas y del Sol y la Luna. Y luego también inventó un dispositivo para intentar determinar las propiedades de algunos líquidos, ¿vale? E intentar calcular las densidades relativas de los líquidos, lo que sería hoy lo que conoceríamos como un densímetro o un hidrómetro. O sea que ella trabajaba en diferentes campos, dejó muchos tratados también sobre geometría, por ejemplo, hizo un comentario a los elementos de Euclides, también a las cónicas de Apolonio de Pérgamo, y realmente era una mujer muy completa. O sea, realmente en todas las ramas del conocimiento de la época ella sobrepasaba en mucho a sus contemporáneos. Tanto así que algunos de los historiadores contemporáneos de ella o un poquito posteriores, como por ejemplo Sócrates Escolástico, decía de ella: había una mujer en Alejandría que llegó a tales logros en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Explicaba los principios de filosofía a sus oyentes, muchos venían de lejos para recibir su instrucción. Y realmente ella alcanzó un prestigio social muy importante. Ella tenía correspondencia con grandes personalidades de la época de Alejandría y también de otras partes del Imperio Romano. Justamente fue esto, el hecho de que una mujer tuviera tanto poder, tanto prestigio social y además que fuera una mujer pagana, lo que la hizo tener que enfrentarse en algunas situaciones al poder eclesiástico, ¿no? Entonces parece ser que fue el patriarca Cirilo, el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, el que de alguna manera alentó el ataque de una turba de fanáticos que acabó con la vida de Hipatia de forma pues muy brutal, ¿vale? La asesinaron cuando estaba llegando a su casa y bueno, la desmembraron y arrastraron sus miembros por toda la ciudad de Alejandría, como una señal, como un mensaje para los otros filósofos paganos que además defendían la racionalidad, el pensamiento libre y crítico, pero también obviamente para las mujeres de que pues, ese no era su lugar, ¿vale? La esfera pública no era el lugar de las mujeres. Y de hecho este mensaje caló y cuesta mucho encontrar mujeres a lo largo de la Edad Media que se dedicaran a la ciencia. Hay algunas figuras que no están estrictamente confirmadas por los historiadores, como por ejemplo la astrónoma árabe Fátima de Madrid. No la he puesto aquí pues porque realmente es un personaje controvertido, pero parece que habría trabajado en la corte del Califato de Córdoba junto con su padre y habrían sobre todo estudiado las tablas clásicas que habrían hecho los griegos y actualizándolas a las latitudes de Córdoba. Pero bueno, he decidido no ponerla aquí porque es un personaje que todavía no se sabe realmente si existió o no. Para ver personajes mujeres en la astronomía que realmente existieron, tenemos que esperarnos al Renacimiento, que es cuando ya aquí empieza a florecer la práctica astronómica entre las mujeres. Y tenemos, por ejemplo, a la hermana del gran astrónomo Tycho Brahe, Sofía Brahe,
que participó activamente de todas las campañas de observación que llevó a cabo Tycho y que bueno, se transformó en uno de los catálogos más precisos para la época de las posiciones de las estrellas, ¿vale? Todo esto en una época en la que todavía el telescopio no se había empezado a utilizar. Ella estuvo 13 veces trabajando con él en el observatorio danés de Uraniborg, y es muy curiosa la historia de ella porque la familia y Tycho se oponían a que Sofía se dedicara a la ciencia, pero ella se empeñó y empezó a estudiar, de hecho, de forma autodidacta, se leyó todos los libros de Tycho hasta que se convirtió en una experta, e incluso los que eran en otros idiomas que ya no podía leer, como por ejemplo latín, pagaba su traducción para poder estudiarlos también. Hacia el final de su vida, Tycho, de hecho, en su correspondencia, escribe con admiración sobre su hermana que no le importó lo que la familia dijera y que se dedicó de forma profunda y además muy determinante al estudio de los astros. Y como digo, participó en todas las campañas observacionales que hizo Tycho, incluso también la que llevó al descubrimiento de la supernova llamada Tycho, en la que ella parece que registró todo el evento y también ayudó a observarlo a Tycho. La primera mujer que escribió una obra sobre astronomía y que la pudo firmar fue Maria Kunitz, una astrónoma polaca, y ella en esta obra recopilaba básicamente las leyes de Kepler, las dio a conocer en su país y además también aportaba soluciones más simplificadas de las leyes del movimiento de Kepler. Entonces fue realmente como una primera divulgadora, una primera difusora de esas leyes que había encontrado Kepler y aportó nuevas soluciones también y de una forma un poco más elegante y más simplificada. Luego tenemos dos personajes que son bastante parecidos, sus historias, Elisabetta Hevelius y Maria Winkelmann. Ambas se casaron muy jóvenes con astrónomos profesionales que les llevaban muchísimos años, casi 20-30 años, pero que les dieron la libertad para poder dedicarse a lo que era su pasión, que era la astronomía, ¿vale? En el caso de Elisabetta, ella consiguió un gran dominio del sectante y del octante, y aquí la vemos pues, observando conjuntamente con su marido, anotando las posiciones de las estrellas, y juntos recopilaron un catálogo que superaba al de los Brahe, o sea, retomaron el catálogo de los Brahe, y además añadieron nuevas estrellas, más de 600 nuevas estrellas, con sus brillos, sus magnitudes y sus posiciones. En el caso de Maria Winkelmann-Kirch, ella también estaba casada con el astrónomo real del Observatorio de Berlín y trabajaron juntos durante más de 20 años. Ellos juntos hacían los calendarios, los almanaques, calculaban las efemérides, ¿vale? Todo de forma totalmente conjunta y copartícipe. Y la historia de ella es muy curiosa porque además fue la primera mujer que descubrió un cometa. Y esto lo sabemos porque su marido fue suficientemente humilde como para escribir a la Asociación la Academia de Ciencias de Berlín y decir que ella había sido la que había hecho este descubrimiento. O sea, en vez de adjudicárselo a él, como pasaba en muchos casos. Al final de su vida, ella también firmó algunos de sus descubrimientos y por ellos ganó la medalla de oro de la Academia de las Ciencias de Berlín. Y lo que le pasó también fue curioso al final de su vida, y es que, claro, al morir su marido, bueno, ella se dedicó a hacer algunos de los trabajos que tenía él pendientes, pero la Academia decidió que tenía que abandonar el observatorio. Ella intentó que se le diera la posición de astrónomo real, pero la propia Academia pues obviamente decidió que una mujer no podía ocupar un cargo tan relevante. Incluso ella tenía el apoyo del gran matemático Leibniz, que era el presidente de la Academia, pero aún así no consiguió que le dieran este puesto a María. Entonces ella abandonó el observatorio, llegó otro astrónomo que de hecho era muy joven, acababa de graduarse y no conocía bien cómo se hacían las observaciones y no pudo dar cuenta de todo el trabajo que había que realizar, y la Academia volvió a llamar a María para que actuase como asistente de este astrónomo que se llamaba Hoffman para ayudarle en el trabajo. Y ella obviamente pues dijo que no, que ella solamente volvería con una posición realmente importante y no como asistente. Al final de su vida sí que retornó al observatorio porque su hijo, que también fue astrónomo, consiguió la misma plaza que había tenido su padre, y entonces ahí sí que se decidió a irse con él a ayudarle en las observaciones. Uy, se me fueron varias. Bueno, me gusta mucho también hablar de otras astrónomas que no solo sean europeas o norteamericanas. Entonces encontré la figura de Wang Zhenyi, que era una noble del Imperio chino
y que además de ser una gran literata y una gran poeta, escribió también muchos tratados sobre astronomía y sobre matemáticas. Ella hablaba pues, de los principios del cálculo, daba explicaciones trigonométricas y también del teorema de Pitágoras, hablaba también de los eclipses solares y lunares y, por ejemplo, también de los equinoccios y de su precesión. Dejó un montón de obras sobre todos estos temas. Y ella además abogaba por la igualdad de los hombres y mujeres en un periodo en el que en China pues, era impensable, ¿no?, hablar de estas cosas. Ella decía: debes creer que las mujeres son iguales que los hombres. ¿Acaso no sabes que las hijas también pueden ser heroínas? O sea, ella lo que decía es que no es que las mujeres no tuvieran capacidad intelectual, es que no se las educaba para saber de todos estos temas científicos o literarios. Entonces que había que educar a las mujeres porque ellas también podían ser heroínas. Y llegamos a partir de ahora a lo que serían ya las mujeres que consiguen ser profesionales en el área. Hasta ahora hemos visto pues, básicamente mujeres que se dedicaban de forma voluntaria o a raíz de familiares. Y ahora, a partir de ahora, con Caroline Herschel ya tenemos a la primera mujer astrónoma profesional que recibe un salario por su trabajo. Ella fue una descubridora de cometas también, descubrió varios cometas y el primero que descubrió, pues su hermano, William Herschel, notificó al rey Jorge III de Inglaterra que lo había descubierto y entonces eso fue lo que le llevó a ganar esta pequeña remuneración que la hizo de una forma a ser independiente. O sea, ya tenía sus propias investigaciones, sus propios telescopios y actuaba un poco de forma independiente con su hermano William Herschel, que recordemos que era el descubridor de Urano. Y entre los dos, conjuntamente, descubrieron más de 2.500 objetos celestes. Ellos descubrieron las estrellas variables, descubrieron también las nebulosas, con telescopios muy potentes que construían ellos mismos. Ella era la jefa de taller, básicamente, de telescopios que ellos construían allí y que empezaron además a incluir también no solamente las lentes, sino los espejos, ¿vale? Hubo un gran salto cualitativo entre los telescopios anteriores y los telescopios que construían los Herschel. Y era Caroline la que organizaba todo el trabajo de taller y muchas veces incluso ella participaba del pulido de los espejos. En 1828 ganó la medalla de oro de la Royal Astronomical Society por todo el trabajo que había llevado a lo largo de su vida y fue la primera mujer, junto con Mary Somerville, que fueron nombradas miembros honorarios también de esa sociedad. Maria Mitchell fue la primera astrónoma profesional en Norteamérica y además la primera profesora de universidad en el Vassar College, que era una institución justamente que se había creado para ofrecer estudios universitarios a las mujeres, que hasta ese momento no había ninguna universidad en Estados Unidos que ofreciera cursos para mujeres. Entonces, ella fue a este college, fue la primera profesora de universidad y formó un grupo de mujeres que se dedicaban justamente a la investigación astronómica. Ellas, sobre todo, trabajaban con física solar, introdujeron la fotografía, ¿no?, que en la época era una técnica novedosa, la introdujeron como herramienta de investigación y sobre todo tomaron fotos durante muchísimos años, durante más de 30 años, del Sol para intentar determinar qué eran las manchas solares. Pero también estudiaban otras cosas, estudiaban también cometas, por ejemplo, estudiaban los movimientos también de los planetas y demás, o sea que no solamente la física solar. Muchas de las nebulosas también sacaron fotografías y las estudiaron. Y ella fue la primera mujer elegida para la Academia Americana de Artes y Ciencia y era una persona muy curiosa que dejó escrito que existe un deseo de la mente que solicita el conocimiento de todo lo que nos rodea y cuanto más sabemos, mayor es nuestro deseo. Cuanto más vemos, más somos capaces de ver. Y a mí esto me parece que resume realmente lo que sería esa búsqueda del conocimiento científico, ¿no? Nosotros cuando hacemos un descubrimiento resuelve algunas dudas, algunas preguntas que teníamos, pero también nos plantea otro montón de interrogantes. Entonces, con esta frase creo que Maria Mitchell justo es lo que está diciendo, ¿no? Cuanto más vemos, cuanto más sabemos, más lejos somos capaces de ver. Y entramos ya en el grupo famoso de las computadoras de Harvard, un grupo realmente de mujeres absolutamente brillantes que sentaron las bases de la astrofísica moderna, ¿vale? Este grupo fue contratado por el director del Departamento de Astronomía de Harvard, que era Edward Pickering, y que se dio cuenta de que con el dinero que tenía
pues conseguía contratar a muchas mujeres, porque se las pagaba mucho menos, que podían desarrollar los trabajos que necesitaba en ese momento el observatorio. Además, dicen también las malas lenguas que no estaba muy contento con el trabajo que hacían los astrónomos hombres. Entonces dijo, bueno, pues voy a dar una oportunidad a las mujeres para ver qué tal hacen el trabajo, y la verdad que pues, lo hicieron de forma estupenda. Las vemos aquí en una de las salas en las que trabajaban, porque obviamente a las mujeres pues, tampoco se les daba un despacho para cada una, sino que estaban todas en salas pues, bastante apiñadas, unas encima de otras, y lo que hacían estas mujeres sobre todo era clasificar estrellas en base a sus espectros, ¿vale? Y varias de ellas pues, llegaron a descubrir cosas muy, muy importantes, y vamos a ver algunas de ellas ahora mismo. Williamina Fleming fue de hecho la jefa de este grupo, ¿vale? Fue la que coordinaba el trabajo de todas ellas, y la historia de ella es muy curiosa porque ella empezó como empleada doméstica de Pickering en su casa. Ella era escocesa, había emigrado a los Estados Unidos, y entonces lo primero que encontró de trabajo, para mantener a su hijo además, pues era de empleada doméstica. Pero Pickering enseguida se dio cuenta de lo ágil de mente que era, lo inteligente que era y lo capaz que era de resolver problemas de forma rápida. Y entonces por eso la invitó a trabajar en el observatorio y fue la primera mujer contratada, ¿no? Ella además fue la principal autora del famoso catálogo de Henry Draper, con la posición y las magnitudes y brillos de más de 10.000 estrellas que analizó ella sola. Hasta la fecha de su muerte, en 1911, había descubierto ella sola 10 novas, 59 nebulosas, más de 300 estrellas variables y además la primera enana blanca. Y esto lo sabemos por un artículo que publicó Henry Russell hablando justamente de estos objetos, de las enanas blancas, y en el pie al final del artículo pone que fue Williamina Fleming quien realizó esta observación realmente, o quien realizó más bien la identificación en las placas fotográficas. Porque eso era una cosa que también hacía Williamina. Ella organizaba todo el acervo de placas fotográficas que se tomaban con un telescopio en Arequipa, en Perú, y que era usado por el Departamento de Astronomía de Harvard, y gracias a ese trabajo meticuloso de organización, ella fue nombrada también comisaria de fotografía de Harvard, que era un puesto que hasta el momento nunca había ocupado una mujer. Annie Jump Cannon es muy conocida justamente por ese sistema de clasificación de las estrellas en base a sus características espectrales, a su temperatura y también a su luminosidad. Ella realmente no inventó el sistema, sino que lo había inventado ya Williamina, pero ella lo que hizo es mejorarlo y simplificarlo también en diferentes categorías de letras y números, de forma que se pudiera identificar las estrellas que, como sabemos, son diferentes, ¿no? Algunas son muy calientes, muy jóvenes, que acaban de formarse, otras son más pequeñas, más rojizas, con menor temperatura. Entonces, ella realmente hizo este sistema de clasificación para poder saber a qué tipo de estrellas nos estábamos refiriendo cuando veíamos un espectro en particular. Era tan eficiente ese sistema de clasificación que en 1922 la Unión Internacional de Astronomía aprobó una resolución para usar este sistema de forma global, y de hecho es el mismo que usamos los astrofísicos hoy en día con pequeñas modificaciones. Y es increíble porque ella sola, Annie Jump Cannon, ella sola clasificó más estrellas que ningún otro ser humano en la historia. 350.000 estrellas. Se dice en algunos de los textos que yo he leído que simplemente con ver una fotografía del espectro, mirarla durante un segundo, ella ya sabía determinar qué tipo de estrella era. O sea, ella era rapidísima clasificando y llegó a clasificar un montón de estrellas. En este grupo estaba también la grandísima Henrietta Swan Leavitt, que ella hacía un trabajo un poquito diferente. Ella estudiaba las estrellas variables conocidas como cefeidas, que son muy brillantes y se pueden ver en otras galaxias, como por ejemplo las nubes de Magallanes. Y entonces ella lo que vio es que había una relación entre lo luminosa que era una de estas estrellas y el periodo de pulsación o de variabilidad. Entonces, con esta relación, lo que nos daba realmente era una clave para medir distancias en el universo. Porque si nosotros conocemos la luminosidad intrínseca de un objeto celeste y además medimos su brillo, podemos calcular su distancia, ¿vale? Por una ley física muy conocida. Entonces, ella hizo realmente un descubrimiento clave que fue realmente lo que le dio las herramientas, por ejemplo, a Hubble para poder primero calcular la distancia a galaxias como Andrómeda, a nuestra vecina, y luego también para hacer su estudio cosmológico que llevó al descubrimiento de la expansión del universo.
O sea, realmente el trabajo de Henrietta lo que hizo es ampliar de forma espectacular el tamaño del universo. Hasta ese momento, de hecho, había un gran debate de si el universo tenía solamente las dimensiones de nuestra galaxia y esas nebulosas que ya habían encontrado los Herschel pertenecían a nuestra galaxia o eran otras galaxias. Entonces, gracias al trabajo de Henrietta, se pudo estimar que muchas de esas nebulosas realmente eran otras galaxias ubicadas a distancias descomunales. Entonces, ella realmente amplió profundamente el tamaño que se consideraba del universo en la época. Otro caso que a mí me gusta muchísimo citar siempre es el de Cecilia Payne, que fue la primera doctora en astronomía de Harvard y también la primera mujer en dirigir un departamento, el Departamento de Astronomía. Y la historia de ella también es muy interesante. Ella realizó esta tesis sobre las atmósferas estelares, que ha sido considerada una de las tesis más brillantes de la historia de la astronomía. Ella lo que hizo básicamente es utilizar los espectros estelares y del Sol también para estudiar las abundancias relativas de los elementos químicos y ver en qué proporción estaban presentes en esa luz que recibíamos de las estrellas. Y ella lo que vio es que el elemento fundamental que se veía en esos espectros eran primero el hidrógeno en un 73% y después del helio, seguido un 24% aproximadamente. Y que el resto de elementos aparecían en muy poquita cantidad, en proporciones muy bajitas. Y esto realmente confrontaba con el paradigma que se tenía en ese momento, la idea que se tenía en ese momento, de que las estrellas tenían la misma composición que los planetas, en las mismas proporciones. De hecho, tanto es así que cuando ella le presentó los resultados, la tesis, a su supervisor, que era Shapley, en ese momento también director del Observatorio de Harvard, él le dijo que esto no podía ser así, que esto no era correcto, y de hecho le prohibió publicarlo. Y ella tuvo que escribir incluso una nota infame al principio de su tesis diciendo que esos resultados eran espurios y que no eran correctos y que por lo tanto no se podían tener en cuenta. ¿Qué pasó? Que otro astrónomo del observatorio, Henry Russell, llevó a cabo los mismos análisis 4 años después, utilizando también los espectros estelares, y llegó a las mismas conclusiones. Y él sí que publicó el artículo con el descubrimiento, porque al final aquí se estaba descubriendo de qué están hechas las estrellas, cuál es la composición de las estrellas, y también, indirectamente, pues cuál es la composición del universo, ¿no? Cuál es el elemento más abundante del universo. Pues Henry Russell sí que lo publicó y todavía en muchos libros se ve que se le adjudica a él este descubrimiento, aunque para ser justos, él en su artículo también dice que los resultados habían sido encontrados primero por Cecilia Payne, ¿vale? Pero es bastante desconocido que fue ella realmente la que hizo este descubrimiento tan fundamental de qué están hechas las estrellas. Y ella dejó escrito una frase que a mí me gusta mucho sobre el trabajo científico y que dice lo siguiente: la recompensa del joven científico es la excitación y la emoción que se siente al ser la primera persona en la historia en ver o entender una cosa nueva. Es justamente pues, lo que deben sentir los grandes científicos que consiguen descubrir algo muy importante, esa emoción, esa excitación. Y bueno, también el sentimiento que tenemos todos al contribuir un poquito con nuestro granito de arena. Katherine Johnson, ya la citábamos por aquí, ya la conocíamos, una matemática brillante, ella fue una niña prodigio realmente, que ya de adolescente estaba cursando estudios universitarios y bueno, después de dar docencia y pasar por diferentes institutos como profesora, consiguió un trabajo en la NASA como matemática y junto con sus compañeras pues, se dedicaba a calcular las trayectorias de las naves espaciales, los puntos de retorno también, los ángulos de despegue, cosas que eran realmente muy importantes en ese momento tan vertiginoso de la carrera espacial. A mí me gusta mucho hablar de ella como la mujer que llevó el hombre a la Luna, porque realmente ella, junto con sus compañeras, pues fueron las que elaboraron las matemáticas necesarias para llevar el hombre a la Luna. Ella misma lo contaba en una entrevista, que para ella fue un periodo maravilloso porque realmente no había nada hecho al respecto. Ellos tuvieron que medio que inventar esa matemática necesaria para que las naves espaciales pudieran llegar hasta allí. Y es muy conocida la anécdota de cuando iba a realizarse el vuelo orbital de John Glenn, y bueno, pues él realmente no se fiaba mucho de los resultados que acababa de arrojar el ordenador que acababan de instalar en las instalaciones allí, y entonces él no se quedó a gusto, él no se subió a la nave hasta que Katherine Johnson revisó uno por uno todos los cálculos y todos los resultados que había calculado estos primeros ordenadores, ¿no? O sea, ella era incluso más precisa
que los ordenadores de la época. Y de hecho ella trabajó también mucho en esto, en establecer confianza en la nueva tecnología, pues para ver si realmente se estaban haciendo los cálculos correctamente. Luego también trabajó en el programa Apolo, justamente calculando las trayectorias. Ella calculó el momento en el que el Eagle tenía que salir del suelo lunar para encontrarse con la nave Columbia y que pudieran los astronautas regresar a casa, los astronautas de Apolo 11. Incluso también parece que escribió varios protocolos de emergencia y cartas de navegación para una posible emergencia que los integrantes del Apolo 13 utilizaron también cuando dio problemas la misión y tuvieron que volver de emergencia a casa. O sea que el trabajo de ella fue realmente espectacular. Y ya que estamos hablando del espacio, pues a mí me gusta mucho hablar también de las primeras astronautas, que no las solemos conocer, de hecho suelen ser bastante desconocidas y bueno, ya que estamos hablando de mujeres en el espacio, pues me gusta traerlas. La primera mujer que fue al espacio, que orbitó la Tierra, fue Valentina Tereshkova. Ella fue lanzada en el 1963 en el cohete Vostok 6, dio 48 veces la vuelta a la Tierra en aproximadamente 3 días y aparte de controlar obviamente su nave espacial, también tomó imágenes de las capas altas de la atmósfera terrestre que llevaron al descubrimiento de los aerosoles atmosféricos, que ayudó mucho en la parte también del estudio de la atmósfera. Luego me encontré recientemente, hace un poquito menos de un año, un grupo de élite de mujeres pilotas que en los años 60 fue entrenado de forma paralelo a los astronautas para ver si el cuerpo de la mujer respondía de forma igual o se podía acostumbrar de igual forma a las condiciones extremas del espacio. Entonces era un grupo que se llamaba el Mercury 13, un grupo de 13 mujeres que se sometieron a unas pruebas físicas y psicológicas durísimas y que consiguieron unos resultados excelentes, iguales o en algunos casos incluso superiores a sus compañeros astronautas. De hecho, esta de aquí, que se llama Jerry Cobb, ella consiguió unas marcas que superaban al 98% de sus compañeros varones. Sin embargo, ni Jerry Cobb ni ninguna de ellas consiguió nunca volar porque la NASA acabó cancelando el programa y además también ellas no recibieron mucho apoyo de sus compañeros hombres. De hecho, John Glenn tuvo una conferencia que realizó ante la prensa en la que realmente dijo que no era el lugar de la mujer el estar en el espacio y que las cosas eran así y que no se podían cambiar. O sea que no tuvieron mucho apoyo por parte de sus compañeros astronautas, que tampoco, me imagino, querían compartir el protagonismo de ser los primeros en llegar al espacio. Tuvimos que esperar 20 años hasta que la segunda mujer llegó al espacio, también rusa, Svetlana Savitskaya, que además fue la primera mujer en realizar un paseo espacial. Y hay una anécdota bastante triste de Svetlana, que es que cuando ella llegó a la estación espacial rusa Salyut 7, sus compañeros la recibieron con el siguiente comentario: Svetlana, aquí tenemos un delantal para ti, tenemos también una cocina en la que trabajarás. O sea, en teoría era una broma, pero tú imagínate que eres la segunda mujer en el espacio, llegas a la estación espacial y te reciben tus compañeros con esa bromita, ¿no? Pues me imagino que a Svetlana no le debió sentar muy allá. Pero bueno, consiguió superarlo y además realizar su primer paseo espacial con total éxito. Y luego tenemos también a Sally Ride, que fue la primera astronauta de la NASA, la primera estadounidense, que fue al espacio también en los años 80 y que también contaba en algunas de sus entrevistas las preguntas absolutamente absurdas que le hacían los periodistas antes de sus misiones. Entonces le preguntaban cosas del tipo qué maquillaje iba a llevar al espacio, cosas como si lloraba cuando le salía algo mal en el trabajo, cosas como si su capacidad de reproducción se vería afectada por estar en el espacio, cosas así, ¿no? Ella lo contaba como riéndose, diciendo que realmente cuando le preguntaban ese tipo de cosas, pues ella respondía con naturalidad, pero que sistemáticamente en todas las ruedas de prensa que dio en su vida siempre aparecían estas preguntas, ¿vale? Y estamos hablando ya de los años 80 para acá, o sea, ya no estamos hablando de años muy lejanos.
Volviendo a la astrofísica, pues hay muchísimas que podríamos hablar de astrofísicas contemporáneas, no me da tiempo a contar sobre todas, pero bueno, he escogido a las que a mí me han inspirado durante mi carrera científica, ¿no? Y el caso de Vera Rubin, pues para mí es paradigmático, porque bueno, ella fue pues, la persona que dio la evidencia experimental, aunque indirecta, de que existía la materia oscura, ¿no? Vera se interesó sobre todo por el estudio de las galaxias, la dinámica galáctica y también cómo estaban distribuidas a gran escala en el universo, y trabajó mucho con curvas de rotación, básicamente viendo pues, cómo rotan las galaxias espirales en torno a su centro. Y lo que descubrió es que la velocidad de esas galaxias en los márgenes, pues que normalmente debería ser menor, porque en teoría tendríamos menos cantidad de materia, pues era todo lo contrario. Ella descubrió que esa velocidad o aumentaba o se mantenía constante, queriendo decir que tenía que haber un tipo de materia no luminosa, que estaba también en esa parte externa de la galaxia y que hacía pues, que la galaxia rotara más rápidamente. Entonces ella, junto con sus compañeros que hicieron este estudio, pues llegaron a la conclusión de que tenía que haber una materia que no vemos, pero que produce un efecto gravitatorio. La idea de la materia oscura no era de ella, ya se había propuesto como explicación teórica en los años 30, pero ella sí que dio esa primera evidencia empírica, experimental, de que existía. Y además fue una pionera en los observatorios de Estados Unidos, fue la primera mujer admitida oficialmente en los años 70 para trabajar, por ejemplo, en Monte Palomar, y también es súper conocida la anécdota del baño, en el que, claro, cuando ella llegó a trabajar allí, pues no había baños para mujeres, entonces ella tuvo que pintarle una faldita a uno de los monigotes del baño pues para poder usar ese baño y que no entrara nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues ella también fue una de las grandes pioneras de la observación astronómica en Estados Unidos. Me gusta mucho también la historia de Caroline Schumacher, que fue básicamente trabajó en descubrir asteroides y cometas, pero su historia es un poco diferente a lo que sería el camino tradicional de una investigadora. Ella, de hecho, empezó a estudiar astronomía con 51 años, porque había sido siempre su pasión, pero bueno, al final pues se había casado, había criado a sus hijos y nunca se había realmente dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya sus hijos eran mayores, decidió que era lo que quería hacer, estudió, de hecho, en el Caltech y luego consiguió una plaza de profesora en la Universidad de Arizona y se dedicó sobre todo eso, al estudio de cometas y de asteroides. Y hasta 2002 ella ostentó el récord de ser la persona que más número de cometas había descubierto, ¿vale? Ella descubrió 32 cometas y más de 800 asteroides. Y además fue también co-descubridora del famoso cometa Schumacher-Levy, que en los años 90 pues, tuvo a toda la comunidad astronómica súper atenta porque impactó contra Júpiter y entonces pues, estaban todos los telescopios intentando pillar esa imagen, incluso también aquí desde los observatorios de Canarias se hizo esa observación. Otro personaje que se conoce muchísimo dentro de las mujeres en la astronomía es Jocelyn Bell Bornell, que yo tuve la suerte de conocer, de ver un poquillo así de lado, ¿vale? Yo no me atreví a hablar con ella, pero la vi así en directo en una conferencia y bueno, que su historia también es como muy, muy conocida porque ella fue la persona que descubrió los púlsares, ¿vale? Que son estrellas de neutrones que rotan muy, muy rápido y que además emiten pulsos de radiación que nosotros podemos observar aquí en la Tierra con radiotelescopios. Pues ella estaba haciendo su doctorado y descubrió justamente la señal de un púlsar. Ella fue la primera persona que descubrió, que detectó estos objetos tan extraños, tan diferentes y tan interesantes también desde el punto de vista físico. ¿Qué pasó? Que ella publicó el artículo del descubrimiento junto con su supervisor, pero 6 años después se le dio el premio Nobel solo a su supervisor y a Martin Ryle, que había sido el astrónomo, digamos, pionero en todo el tema de la radioastronomía y la construcción de las antenas radioastronómicas. No se sabe muy bien por qué pasó esto, porque realmente el premio Nobel se puede compartir hasta con 3 personas, entonces resulta un poco extraño que no se le diera a Jocelyn Bell. En muchas entrevistas ella misma dice que realmente ella era estudiante de doctorado, con lo cual es obvio que la idea del proyecto pues, no era de ella, ¿no? Lógicamente era de su supervisor, pero también es cierto que fue ella la que hizo el descubrimiento. Y, por ejemplo, si lo comparamos con el premio Nobel de 2011, de los investigadores que descubrieron la expansión acelerada del universo, uno de ellos también era estudiante de doctorado mientras hizo ese descubrimiento y sí que se le dio el galardón. Entonces, bueno, pues es verdad que aquí estamos hablando todavía de los años finales de los 60, entonces, bueno, eran otros tiempos, pero parece un poco raro que no estuviera dentro del galardón Jocelyn Bell.
Aún así ha ganado una infinidad de premios muy prestigiosos también y continúa todavía activa en la investigación, y además también es un, es un gran referente para niñas jóvenes y mujeres que se quieren dedicar a la ciencia, y ella da muchísimas charlas al respecto. Quien sí ganó el premio Nobel el año pasado fue Andrea Ghez, junto con Roger Penrose y Reinhard Genzel, justamente por una investigación que es totalmente fascinante, ¿no? Que es intentar descubrir si en el centro de las galaxias hay un agujero negro supermasivo, ¿no? Ella básicamente se dedicó a seguir durante más de 3 décadas los movimientos de las estrellas localizadas en una parte muy pequeñita de la zona central de nuestra galaxia, y lo que vio es que esas estrellas se movían con unas velocidades absolutamente vertiginosas y además tenían órbitas, algunas de ellas muy achatadas, muy elongadas, ¿no? Muy elípticas. Y esto solamente se podía explicar si había un objeto compacto muy masivo, de millones de veces la masa del Sol, localizado más aproximadamente por esta zona. Sin embargo, si apuntábamos ahí los telescopios, pues no se veía absolutamente nada más que las estrellas, no se veía nada, ¿no? Entonces esto también fue la primera confirmación experimental de que existían los agujeros negros supermasivos en el centro de nuestra galaxia, y pensamos también que en el centro de casi todas las galaxias. Y por este descubrimiento, pues ella sí que recibió el Premio Nobel de Física el año pasado, y es también, pues por lo menos para mí, una grandísima inspiración. En España también tenemos grandísimas astrónomas, y a mí me gustaría hablaros de las 2 pioneras que fueron las primeras en hacer astronomía en nuestro país. La gallega Antonia Ferrín, que era una niña prodigio, a los 10 años ya empezaba el bachillerato, con 15 ya estaba en la universidad, con 20 ya era profesora de universidad y encima se sacó otras 2 carreras. O sea que era realmente una persona muy brillante, y fue la primera mujer que elaboró una tesis doctoral en astronomía en nuestro país, sobre todo en temas de astronomía de posición, ¿vale? Y luego tenemos a la doctora Catalá, que ella fue la primera catedrática en astronomía en una universidad española, ¿vale? Ella se dedicó sobre todo a estudiar física solar, a estudiar el Sol, trabajó mucho también con el concepto de la nube de Oort, estuvo en París haciendo varios postdoctorados, trabajando en toda esta parte de si realmente existía esta reserva de cometas en los márgenes del sistema solar, y alcanzó muchísimo prestigio internacional. Trabajó también conjunto con la ESA, la Agencia Espacial Europea, para dar apoyo y soporte al satélite Hipparcos, o sea que realmente hizo una carrera, sobre todo a nivel internacional, muy importante. Pero bueno, las astrofísicas en España pues somos muchísimas, somos una galaxia entera. Hay muchísimas mujeres aquí en Canarias, pero también en la península, trabajando como jefas de equipo, como jefas de observatorios, realmente llevando tesis doctorales, haciendo un trabajo impresionante, como por ejemplo también Casiana. Y entonces, bueno, os invito a que las conozcáis. Aquí la tenéis al ladito, siempre que queráis. Además, hay algunas de mis compañeras también que están por aquí, que también dan este tipo de charlas emotivas para que las nuevas generaciones también se animen. Y por mi parte, acabo ya, os dejo pues con algunas frases que a mí me han motivado también mucho a la hora de preparar esta charla. Por supuesto, comentaros que aquí yo he contado un poquito de la vida de algunas, pero son muchísimas más, ¿vale? Y si queréis más información sobre ellas, por favor, pedídmela, porque tengo una base de datos bastante grande y la puedo compartir con vosotros. Y nada, solamente despedirme con estas 2 frases, que son: las mujeres sostienen la mitad del cielo, que es un proverbio chino que a mí me encanta y utilizo un montón en mis charlas desde hace varios años. Y también una frase, un verso de la poetisa Alfonsina Storni, que es: en las grandes mujeres reposó el universo. Pues muchísimas gracias, y ahora cualquier preguntita que tengáis, pues aquí estoy. No sé si me he pasado de tiempo o no. Muy bien. Perfecto. Ha estado muy bien. Muchísimas gracias, Sandra. Me ha encantado la presentación. Y quiero dar las gracias también a Casiana, que debo decir que me emocionó tu intervención antes de la presentación. Así que ahora tenemos un ratito, por si hay preguntas, tanto para Casiana como para Sandra, pues siéntanse libres si hay una por aquí. Vale, si me permites voy a repetir la pregunta para que se escuche también en la emisión en Internet. Nos preguntan que para cuándo la primera mujer en la Luna. Es un tema interesante. Pues esperamos que para dentro de muy poquito. De hecho, la NASA tiene una misión que se llama Artemisa, que era la hermana melliza de Apolo,
y que esperan llevar en 2024 a la primera mujer y al siguiente hombre. O sea que en poquitos años puede que lo estemos viendo. Yo no sé si es un poquito optimista lo de 2024, pero bueno, en cualquier caso, en los próximos años estaremos viendo la primera mujer en la Luna y además eso servirá también como de fase preparatoria para luego ir a Marte, donde esperamos también que obviamente vaya un equipo mixto. ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Críticas? Sí. Crítica. Las críticas para mí. Gracias. Uh-huh. Seguro que la conocen. Bueno, le preguntaron en una conferencia por qué había tan pocas mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Mucha gente. Y él contestaba, y tomó la palabra y dijo, yo no soy mujer, pero sí soy negro. Bueno, yo creo que fue uno de los repasos más grandes que hizo en mi vida. Uh-huh. Y realmente creo que no solo pasa en la ciencia, pasa Uh-huh. absolutamente todo. Siempre tienes como que demostrar que vales más. Exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es muy pertinente. Sí. El comentario es que recuerda una intervención de Neil deGrasse Tyson en una mesa redonda en la que estaba con otros astrónomos y alguien preguntaba que por qué hay tan pocas mujeres en ciencia. Y entonces Neil deGrasse Tyson pidió la palabra y dijo, yo no soy una mujer, pero soy negro y creo que conozco algunas de los... De hecho, sí, me suena haber visto esa intervención. Yo no sé si a lo mejor lo ha repetido en otros sitios, pero yo recuerdo haber visto algo así, porque además contaba la anécdota de cuando una vez saliendo de una tienda saltó la alarma y entonces todos fueron a ver si él llevaba algo y por supuesto, según él, no llevaba nada. Y mientras tanto el ladrón, pues mientras estaban registrando al negro, el ladrón se iba de rosita con lo que sea que se hubiera llevado a la tienda, ¿no? O sea, realmente, bueno, los factores que hacen que haya menos mujeres en la ciencia son múltiples, pero está claro que hay un sesgo, muchas veces inconsciente, de que no somos capaces, ¿no? De que no podemos llegar o de que nuestro trabajo no tiene tanta calidad como el trabajo de los hombres, que no es solamente a las mujeres, sino que también se observa ese mismo sesgo, por ejemplo, con científicos o científicas negras, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poco estamos en la lucha. Claro, sí. Exactamente, es el estereotipo, exactamente. Sí. Con nosotras es un tipo de estereotipo y obviamente con la gente afroamericana pues es otro tipo de estereotipo. Y también lo que tú decías de tener siempre que demostrar el doble, ¿no? Eso pasa constantemente en la ciencia. Sí, que decía que en el caso de deGrasse Tyson él decía que cuando era joven y decía que quería estudiar ciencias, lo que le preguntaban era si no quería dedicarse al deporte, porque claro, siendo negro pues era lo que se espera, ¿no? El estereotipo. Que es bueno, diferente de las mujeres, pero también es eso, que hay un estereotipo de cuáles son las expectativas que tiene la sociedad de lo que debe hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ahí al fondo. ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, Caroline Herschel... Para repetir, la pregunta es sobre la longevidad, ¿no? Que parece que muchas de las mujeres que presentaba aquí Sandra eran particularmente longevas. Bueno, Katherine Johnson fue la de 101, 102, sí, fue muy longeva. Y luego el caso de Caroline Herschel, que llegó a, creo que eran 96 años, que fue cuando le dieron una de las medallas con 90 años. Y que, claro, se había muerto su hermano hacía muchísimo tiempo y ella había seguido haciendo el trabajo. También Maria Kirch, por ejemplo, también ella, claro, se casaron muy jóvenes también, entonces, bueno, pues sobrevivieron a sus maridos. Pero en general es verdad que ese trabajo intelectual y ese trabajo científico, a muchas de ellas, desde luego, las hizo vivir muchísimos años. Es curioso, sí. ¿A quién? A la perrita laica. También, es verdad, es verdad. No he especificado que eran seres humanos a los que me refería, ¿cierto? Si ya empezamos también con el tema de especista, pues también. Bielka y Strielka, que fueron las primeras en el espacio y volver vivas, que también es un mérito, porque es verdad. La historia de Laika tiene un final triste, ¿no? Lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, allí al fondo.
Ujú. Ujú. Ya. Ujú. Sí, la pregunta es sobre parte de, bueno, de una reflexión sobre esta investigadora que se ha hecho muy popular, colombiana, que trabaja en la NASA y se ha hecho famosa por su intervención en la misión del Perseverance y como en la entrevista pues habla de cómo ha conseguido, a pesar de unos orígenes humildes, inmigrantes, etcétera, pues hacerse un hueco importante en el mundo de la ciencia. Y la pregunta era si realmente la familia tradicional permite que una mujer pueda destacar en ciencia, ¿no? Porque a veces llega uno a casa y se encuentra el segundo trabajo, ¿no? Hombre, en la familia tradicional con un compañero que realmente asuma su responsabilidad dentro del hogar, por supuesto que sí. El problema es que las estadísticas nos muestran que la conciliación no se está cumpliendo, no se está dando y que nosotras todavía soportamos casi el 70% del trabajo doméstico, ¿no? Entonces, eso es uno de los factores más importantes por el que se observa que las mujeres, según vamos ascendiendo en los puestos de responsabilidad, pues el número de mujeres es menor, ¿no? Eso es uno de los factores más importantes, esa parte de la conciliación familiar que no es fácil además de resolver y yo no creo que tenga tanto que ver con qué tipo de familia es, sino que las personas que conforman esa familia pues se repartan las tareas de forma equitativa, porque es lo que tú dices, muchísimas de las investigadoras que yo conozco pues salen de su trabajo, llegan a su casa y tienen que continuar el trabajo dentro de casa. Es verdad que las cosas van mejorando, sí, pero que a día de hoy todavía es una realidad. No sé si responde a tu pregunta. Vale. Ujú. 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 Yo creo que ujú. Ujú. Está claro que las redes de apoyo son muy importantes, ¿no? Y entonces en una sociedad a lo mejor tan individualista como la nuestra, a veces esas redes de apoyo son difíciles de encontrar, ¿no? Entonces, obviamente, cuanto más podamos repartir esa carga familiar, no solamente a lo mejor con la pareja, sino es verdad, con redes de apoyos de familia extendida o amigos o lo que sea, pues lógicamente será más fácil. Pero es una cuestión complicada también, creo. Bueno, hay también comentarios muy positivos en internet, no veo preguntas, sino felicitaciones de Ana Ramos, María Martínez. Quizás para concluir me gustaría dar la palabra a Casiana, si quieres dejarnos con una última reflexión y con eso ya cerramos el acto. Mi única reflexión es que estos días que tenemos para pensar, a lo mejor no tenemos que limitarnos al día 8 de marzo, y yo insisto que el cambio cultural lo tenemos que hacer todos los días. Estas últimas preguntas que le han hecho a Sandra son importantes porque yo creo que nadie es culpable y todos lo somos, hombres y mujeres, sociedad en general, y de alguna manera, pues bueno, no sé si... A mí sí me gustaría... me da pena que haya pocos niños, quizás es por la hora, ¿no? Pero sí que creo que todo, en fin, el futuro está en las generaciones nuevas y todos tenemos la responsabilidad en nuestros entornos de no ser limitantes, sino al contrario. Y de alguna manera nosotros sabemos que
la limitación que pongamos forma parte de nuestros propios prejuicios y que realmente hoy día cualquier mujer puede hacer lo que quiera, debe hacer lo que quiera. Y los que tenemos responsabilidad de educar, tenemos que dejar eso clarísimo para que no seamos, al menos nosotros, los que seamos la cortapisa, ¿no? Bueno, sí, agradecer al público joven que nos acompaña hoy aquí también, que es verdad que no son muchos, pero bueno, que yo lo agradezco muchísimo que estéis aquí y que os haya interesado la charla y bueno, que os anime a lo mejor a, quién sabe, en un futuro estudiar algo parecido. Sí, a mí me ha gustado mucho lo de la brecha de sueños, ¿no? Me ha parecido una reflexión muy buena, muy bonita y quizás podríamos acabar con eso, ¿no? Intentemos terminar con la brecha de sueño y que tanto niños como niñas sueñen a lo grande. Creo que es una buena reflexión para concluir esta conferencia. Nada, les recuerdo que la próxima que tenemos será el viernes de la semana que viene. Volvemos con el ciclo de Cosmos, con el episodio de El Espinazo de la Noche, que tendremos a María Ribes, espero que pueda venir desde Valencia. Y nada, pues les emplazo a que nos veamos aquí para una charla que seguro que va a ser estupenda. Muchas gracias, Sandra, Muchísimas Casiana, gracias. Gracias a Marilyn todos. y a todos los amigos del GOAT. Nos vemos la semana que viene. Adiós.